Esta noche quiero compartirle un tema que es de mucha preocupación para mí en los cristianos de hoy en día. Y le he titulado Mi deber. Mi deber. El deber que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. ¿Cuál es ese deber que usted y yo tenemos como hijos del gran yo soy? Como hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dijo Jesús. Adquirimos a través de la sangre de Jesucristo un derecho, y a todos los que le recibieron les dio potestad, poder de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, ¿me puede decir un amén esta noche? Muy bien. Entonces, como hijos de Dios, adquirimos privilegios, derechos. Usted tiene derecho como hijo de Dios. Es igual como nuestros hijos. Sus hijos tienen un derecho, y no solo un derecho en la parte moral, también tienen un derecho en la parte legal. Si yo no proveo para mi casa y estoy trabajando y no hago lo que tengo que hacer, entonces mi esposa tiene un derecho delante de las leyes, lamentablemente, de obligarme a cumplir con mi familia. Actualmente hay un derecho también ahora de los padres que ya están en la tercera edad de demandar a los hijos para que velen por ellos. Qué tristeza, ¿verdad? Pero es un derecho. Entonces también como hijos de Dios tenemos un derecho, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y un deber, cuando usted vea esa palabra deber, es una obligación. Es una obligación, es una deuda. Significa que estamos en deuda de hacerlo. Cuando Jesús relata una parábola de un hombre que se acerca a el rey porque lo iban a meter preso, iban a vender todo lo que tenía, incluyendo a su familia, él mismo, y se acerca al rey y le dice: perdóneme, téngame paciencia, yo le voy a pagar todo. El rey viene y le condona toda la deuda, y luego sale de ahí, se encuentra a un compañero que le debía 100 monedas de plata, 100 días de trabajo, eso era muy buen dinero, pero le acababan de perdonar 10,000 talentos, una cifra inimaginable. Y este hombre viene y no perdona a su consiervo, sino que lo mete en la cárcel para que le pague todo. Y cuando le llega la noticia al rey, a su señor, que él no había actuado con misericordia, lo manda y lo llama y le dice: toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué no hiciste tú lo mismo? Él estaba en todo su derecho de cobrar aquella deuda, pero producto de lo que ya el rey, el Señor había hecho por él, tenía una obligación, un deber, una deuda para actuar diferente. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos un deber, una deuda, una manera de actuar que debe de ser diferente. Y podría tomar muchas cosas en las cuales podría señalarle esta noche, pero nada más quiero que tomemos dos cosas importantes en las cuales usted y yo, como hijos del Señor, son un deber. ¿Y cuál es ese deber? El deber es lo que Dios le ha pedido. Usted tiene un deber de lo que Dios le ha pedido. Y lo que le voy a mencionar esta noche es un deber que Dios nos pide a todos sus hijos. Hay pedidos específicos que Dios hace. Por ejemplo, a Jonás en una ocasión le pidió que fuese a Nínive. Eso está en Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Eso es algo específico que Dios le pidió a este hombre. Y estoy seguro que usted tiene cosas específicas que Dios le ha pedido. Como a mí me pidió en específico que predicara su palabra. Me pidió que fuera un pastor. Eso es algo específico que Dios me ha pedido a mí. Dios le pidió a mi esposa que ella fuese una maestra. La capacitó para eso, por eso ella es mejor predicadora que yo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Alguien me dijo:
no me gusta cómo predica usted. A mí que me gusta cómo predica su esposa. Y le digo, ya somos dos. No hay problema. Eso es algo específico. Póngame a mí a dar clase y todo el mundo se echa a dormir. Son cosas específicas que Dios nos ha pedido. Pero de lo que vamos a hablar, estas cosas específicas, solo usted las sabe. Nadie puede decirle a usted, no, es que Dios te llamó para esto. Eso solo usted lo sabe. Hay personas que me dicen, usted va a ser un misionero y va a salir o a ir a las naciones. Y yo lo escucho y no es que quiero irrespetar lo que la persona está diciendo, pero en mi corazón yo estoy seguro de lo que Dios me ha llamado. Eso específico solo usted lo sabe. Pero lo que vamos a ver a continuación es para cada cristiano. Y lo primero que quiero señalarle es, cada cristiano, cada hijo de Dios debe de ser un ejemplo. Debiéramos ser un ejemplo donde quiera que usted y yo vayamos. Donde usted ande, por donde usted camine, sea en su trabajo, sea en el mercado, donde quiera que usted vaya, usted y yo necesitamos ser un ejemplo para las personas. Que aquellos que nos vean, nos conozcan o no nos conozcan, puedan decir, esta es una persona que es un ejemplo. Y no, le voy a contar algo interesante. Un día alguien me preguntó, ¿quién ha sido la persona de mayor impacto en su vida? Entonces le contesté a esta persona, en mi vida hay 2 personas de mayor impacto. Entonces, obviamente, la persona salta inmediatamente y dice, claro, uno de ellos es el pastor David. Por supuesto, claro que sí. Con el pastor David yo aprendí cómo es un buen pastor. Cuando conocí al pastor David, conocí cómo se debe de ser un buen pastor. Pero también en la vida he tenido otra persona que ha sido una persona de impacto. Pero lamentablemente esta persona me ha enseñado cómo no ser una buena persona o no ser un buen pastor. Entonces algunas veces somos ejemplo, pero para lo malo. Y esa es la parte lamentable. Escuche la frase de un hombre de negocio. Se me acerca y me dice, estaba en Osana Central, recuerdo en la carpa, y me dice, he tomado una decisión, pastor. Ajá, ¿y cuál es la decisión que ha tomado? No puedo seguir contratando a cristianos. Y le digo, ¿cómo? Ya no los aguanto. ¿Quieren pedirme permiso? Cada vez que hay algo en la iglesia, quieren pedirme permiso. Y si le digo, mire, se lo vamos a poner a cuenta de vacaciones, ¿sabe lo que me dice? Y ay, hermano, ¿qué le pasa? Si es para la obra. Y a la hora que le pago, a ver si le voy a decir, y ay, hermano, ¿quieren que le pague lo que es? Y no solo eso, me llegan tarde, se quieren ir temprano. Dios guarde que le pida el día que hay iglesia, reunión en su iglesia, que le pide que se quede unos minutos más. No, usted sabe que Dios es primero, porque busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Él me estaba hablando esto y yo me sentía avergonzado, sinceramente. Y hay veces creemos que porque hablamos de esa manera, entonces estamos haciendo el bien. El cristiano debería de ser la persona que da la milla extra siempre. ¿Ha oído hablar de eso, verdad? De la milla extra. Es cierto, es para la vida real. Hay que hacerlo. Entonces no puede ser que en la vida seamos un ejemplo, pero para lo malo. Cuando Dios lo que nos demanda es que seamos un buen ejemplo, un ejemplo de bien. Que cuando su empleador, si usted le trabaja a alguien, lo vea, diga, no, esta persona, lo que se le pida, lo hace. Me abordó un miembro de la iglesia y puedo contar esto por la confianza que tenemos. Y me dice, mire pastor, qué interesante. Me dicen en mi trabajo, mire, queremos que usted se quede ayudándonos en un inventario. Y le digo, por supuesto, claro, cuente conmigo. Y trabajaron como 2 o 3 días fuera de horas laborales. Y
cuando concluyeron, dice, ¿cuál es el susto? Que me dicen los compañeros de trabajo, nos va a salir unos buenos realitos por todas esas horas extras. Y entonces yo le dije, qué bueno por ustedes, jamás creía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me pagaron cada hora extra, y él tiene un salario alto, entonces fue mucho dinero, y me dice, yo no esperaba esto, pastor, pero qué interesante. Digo, qué bueno cuando un cristiano en su trabajo es ejemplo. Es que da gusto llegar a un lugar y que le digan a uno, mire, él es el pastor de la iglesia. Pero imagínese llegar a un lugar y él es el pastor de la iglesia, y dice, ay, si así es el miembro, así es el pastor también. Pero ¿qué es lo que Dios desea? Que seamos en la vida un buen ejemplo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Le leo una parte. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. Diga conmigo, por favor, ejemplo. Pero dígalo con fuerza, una vez más, ejemplo. Necesitamos ser ejemplos. Y si hay un capítulo que los cristianos deberíamos de leer siempre, muchas veces, debería de ser Romanos capítulo 12. El título de ese capítulo dice deberes cristianos en la Reina Valera. Y en una de sus partes, en el versículo 17, dice, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, dice esta versión. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Y usted nunca sabe quién le está escuchando. Usted no sabe quién está leyendo lo que usted está escribiendo, quién está viendo lo que usted está viendo. Algunas veces uno está en su celular y como estas cositas lo hacen a uno entrar a un mundo, y de hecho es un mundo virtual en el que uno se mete, y hay veces uno está mirando cosas y no sabe que alguien está detrás viéndolo a uno. Pero si usted anda en lo bueno, hay que ver lo que quiera ver. Pero cuando andamos ahí haciendo cositas y viste lo que estaba mirando el hermanito o la hermanita, o si alguien le dice, préstame tu celular, quiero ver algo en YouTube, y se mete, y lo que ocurre, escuche esto, tal vez usted no lo sabe, pero es importante que lo sepa, lo que usted ve a diario ahí, aleatoriamente ellos escogen de todos los videos cuáles son los que a usted normalmente por tema le gustan. Entonces, si a usted le gusta ver ciertas cosas extrañas, y cuando alguien abre la página, ahí le va a salir, ay, es que esto es lo que mira. Pero uno tiene que ser ejemplo donde quiera que uno va. Un día, termino de predicar un domingo, estaba en Osana Central, las 3 reuniones, y a la mañana siguiente salgo muy temprano para Miami con mi esposa. Entonces me voy, íbamos pasando en un mall, en un pasillo donde había miles de personas transitando al mismo tiempo, y mi esposa se detuvo en un kiosco y yo estoy ahí de pie, en la gente pasando. ¿Y cuál es mi susto? Que me encuentro a una persona que me había escuchado predicar el domingo, y me dice, pastor, ¿cómo está? Ay, qué bueno verlo. ¿Y qué anda haciendo aquí? Y le digo, ando aquí con mi esposa. Imagínense si uno anda allí, dice, ¿quién me va a encontrar en este miles de personas? Queridos hermanos, no hay nada oculto que no salga a la luz. Por eso necesitamos, como dice aquí Romanos capítulo 12, versículo 17, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, que donde quiera que a usted lo busquen, puedan decir, no, esa persona es una persona de bien. Un día yo escuché a esta persona decir esto. Iban a tener una reunión de amigos, y dice uno de los que se iba a reunir, ya les dije a los otros, cuando nos reunamos con fulano de tal, un miembro de esta iglesia, no podemos tener las conversaciones que normalmente tenemos, porque esa persona ya nos dice, si vamos a hablar de esto, aquí termina todo, y yo no voy a ser parte de esto. Cuando dijo eso, ¿sabes lo que yo sentí? Es miembro de Osana. Qué alegría que da que las personas reconozcan, ay, ese es alguien que hace lo bueno
donde quiera que uno lo encuentra. Eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo seamos ejemplo para lo bueno. Lo segundo que quiero señalarle, que todo cristiano, toda persona que dice yo soy cristiano, debería de hacer es amar. Y estoy basando todo lo que estamos leyendo en este capítulo de Romanos. Obviamente podría citarle una gran cantidad de cosas, pero dentro de todas esas, Dios nos pide que seamos personas que amamos, que tenemos esa acción de amar. Y lo que ocurre es que cuando nosotros nos enamoramos por primera vez, cuando Carolina y yo nos hicimos novios, yo no pude dormir esa noche. Pasé en vela. Al siguiente día me desperté y dije, ¿será cierto que es mi novia o es que lo soñé? Y todo emocionado. Entonces, normalmente asociamos el amor con emoción. Entonces creemos que sí, es que yo soy una persona espontánea, y lo decimos así muy orgullositos, ¿no? Es que si no me nace, yo no lo hago. Si algo va a nacer para que ocurra algo en el mundo espiritual, le voy a decir una cosa: Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, en ese huerto, ¿sabe lo que le dijo al Padre? Si puedes, pasa de mí esta copa. Lo que le estaba diciendo es, Señor, si por un momento podemos hacer esto de otra manera, Padre, si podemos hacerlo de otra manera, por favor, hagámoslo. El mismo maestro no tenía tanto entusiasmo para ir a la cruz. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Sabe lo que significa eso? Que para que él pasara por ese trago amargo, esa copa como él le llamó, lo que estaba diciendo es, se puso a ver lo que iba a ocurrir, el rostro, el gozo puesto delante de él es su gozo y mi gozo para poderlo hacer. Entonces, dése cuenta que no tiene nada que ver con las emociones. Tiene todo que ver con una decisión. Y de hecho, amor o amar es la acción de amar. Es un verbo activo que necesitamos empezar a practicar. Y vayamos otra vez a Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10. Amen a los demás, y mire lo que dice, con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo. Una vez más, hablando del primer punto. Y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Note que aquí no está hablando de una actitud pasiva, no dice sientan amor. Ay, sí, hermano, yo siento amor por usted. Y cuando tiene una necesidad, ay, siento amor, pero no tengo el tiempo, no puedo, y empezamos a poner las excusas. Amor es actuar. Vaya por favor conmigo al versículo 20. Por lo tanto, y aquí viene algo difícil, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Entonces, no podemos tener el comportamiento natural normal de este mundo. Y de hecho, la ley en el tiempo de Moisés le dice ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Él puso los pies en esta tierra, levantó el estándar y dijo, ya no va a ser más así. Ahora que ustedes van a tener a mi Espíritu Santo, sus vidas van a ser diferentes. Ustedes ya no solo van a perdonar a la persona, también la van a amar. Se acerca a Pedro y le dice, Señor, muy elocuentemente, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar al día a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? No te digo hasta 7, sino 490 veces lo vas a perdonar por día. Ya me imagino, ¿cuántas veces? Otra versión dice, todas las veces que sea necesaria. Todas las veces que la persona te ofenda, lo vas a perdonar. Eso es amor. Ah, no, pero es que ya me tenés cansado.
No debemos de cansarnos de amar a las personas. Jesús nos dijo, amen a sus enemigos. Alguien dijo en una ocasión, si quieres eliminar, borrar de la vida a tus enemigos, conviértelos en tus amigos. Y la manera de llegar a ese punto, la única manera es empezar a amar a esas personas. Y tal vez le estoy poniendo algo difícil. Qué difícil debe de ser amar, es amar a alguien que nos ha hecho daño. Pero algunas veces, aunque suene difícil, ni siquiera estamos amando a las personas que realmente deberíamos de amar. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Hay veces que estamos haciendo cosas por personas que ni conocemos. Y cuando nuestros hijos nos piden algo, no lo queremos hacer. No les queremos servir. ¿Y qué tal los hijos? Ay, necesito algo, necesito tu ayuda. Yo no quiero, yo no voy. Yo me acuerdo que cuando mi mamá nos pedía hacer algo en la casa, vaya a la venta. No, que vaya fulano y que vaya sutano. Y yo amaba a mi mamá. Pero eso no es una manera de mostrar amor. Y tal vez alguien diría, ay, pastor, está hablando de una cosa tan sencilla. ¿Y qué tal cuando ellos necesitan algo? ¿Y qué tal si ya tal vez sus padres ya están en la tercera edad y no los visitamos? Pero amamos a nuestros padres, pero no los vemos. Amamos a nuestros hijos, pero no estamos con ellos. Es que usted no sabe mi condición económica. De seguro que debe de ser por una buena razón. Pero en una ocasión estaba relatando una persona en Enfoque a la Familia, que había un papá que trabajaba mucho tiempo y que un día una de sus hijas le reclamó y le dijo, papá, nunca te vemos en esta casa. Y el papá le dice, sí, hijita, lo que pasa es que yo tengo que trabajar en 2 lugares, tengo 2 trabajos para que ustedes puedan comer, para que ustedes puedan tener electricidad para los juguetes de diciembre. Y empezó a decirle el papá todas estas cosas. Y entonces él le dijo, la niña le dice, pero papá, ¿de qué me sirven mis juguetes si no puedo jugar contigo? ¿De qué me sirve que tengamos luz si no puedo disfrutarla contigo? ¿De qué me sirve comer bien si nunca puedo comer contigo? Eso golpeó tanto a aquel padre de familia que dejó uno de los trabajos. Y producto de esa decisión, un día les cortaron la corriente, la energía. Entonces cuando le cortan la energía, él se puso triste y dijo, no debía haber dejado aquel trabajo. Pero viene la niña y le dice, papá, no, está todo oscuro, ¿podemos jugar a las escondidas? Entonces se pone a jugar a las escondidas. Y escuche esto, pasó 30 días jugando a las escondidas cada noche. Pero ¿sabe lo que dice? Estoy hablando de una persona en Enfoque a la Familia hablando de esto. Dice esta mujer, fueron los 30 días más felices de nuestra vida. Eso es amor. No es, ay sí, yo aquí tengo a mis hijos. Téngalos ahí, qué bueno, pero actúe con ellos, interactúe con ellos, juegue con ellos, abrácelos, dígale que les ama. ¿Sabe lo que le dice el pastor David a sus hijas? Cada vez que se despide, te amo y siempre te voy a amar. Un día le dije, pastor, yo me voy a robar eso para mí y decirle lo mismo a mis hijos, te amo y siempre te voy a amar. Ya de último se dice, pero es que yo no soy muy expresivo. Pues abrácelos, béselos. Y si ya no puede hacer eso, pues por lo menos muérdalos, pero haga algo por ellos, por Dios santo. Pero hagamos algo y mostremos ese amor. Solo pensamos, sí, yo sé que hay que amar a los enemigos y está bien. Y para los que quieren tomar notas, eso está en Mateo capítulo 5, versículo 43. Eso es maravilloso que lo hagamos, pero también necesitamos amar a esa persona que está ahí al lado. A su esposa. Hay días cuando salimos de casa y le digo, mi amor, ya te dije que te amo.
Y tal vez me dice, sí, ya me lo dijiste, pero no importa, te lo voy a volver a decir, te amo. Hay que hacerlo. Hay personas que nunca han escuchado un te amo. Y hay personas que nunca nadie les ha dicho un te amo. Aquí hay una persona de la iglesia que cuando se convirtió en Osana Central, el primer día que llegó a saludar al pastor David, dice que cuando la miró, le dijo, la abrazó a estas personas y les dijo, yo los amo. Y dice, nunca había sentido esa experiencia, que alguien lo ame de esa manera. Y uno decía, ¿cómo me va a amar si ni me conoce? Pero decía, si yo lo amo a usted. Por eso necesitamos amar. Nuestros hijos no pueden crecer, ir por esta vida sin que alguien como su padre, su madre le haya dicho un te amo. Por eso cuando se encuentran a un bandido ahí en la calle, a nuestras hijas, y le dicen te amo, me ama. Padres de familia, a propósito, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Nosotros, la primera rosa que su hija debería de recibir, debería de ser de usted. Y si usted no lo ha hecho, tal vez usted dice, ya mi hija ya está grande, ya hasta se casó, no importa. Aunque sea una rosa que le robó en el patio del vecino, y si alguien dice que yo dije eso, me desniego. Pero aunque sea una pequeña flor, usted debería llevársela. Y si tiene hijas adolescentes, hágalo. Que sus hijos nunca se vayan a la cama sin haber escuchado un te amo de parte de sus padres. ¿Cuántos reciben esto? Decimos un amén. Amén. Quiero ir concluyendo con esto. Yo trato de leer todas las noticias que yo puedo, todo lo que yo puedo, pero hoy estaba mirando una noticia, ya la había escuchado, pero hoy la pude lograr escuchar con detenimiento. Que hay un ministerio en el Reino Unido que se ha creado, y el nombre de este ministerio es el Ministerio de la Soledad. ¿Y sabe qué es lo que atienden? A las personas que sufren de soledad. Y entonces estaba hablando un experto en la materia y dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Si lo quiere ver, eso está en el programa de Andrés Oppenheimer en CNN. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Decía este experto, que las personas han perdido el sentido de la vida. Y han perdido el sentido de la vida porque no hacen nada bueno por otras personas. Si las personas dedicaran su vida a hacer el bien, decía este hombre que de seguro no es cristiano, y si es cristiano, qué bueno, pero no estaba dando una opinión religiosa, estaba dando una opinión desde el punto de vista de la psicología del ser humano. Y decía, si se dieran cuenta que hacer el bien por otros, eso va a alejar la soledad y le va a dar un sentido a sus vidas, lo harían siempre. Yo estaba escuchando eso y yo digo, qué barbaridad. Los cristianos tenemos las llaves para hacer este mundo mejor. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Agarramos la llave y nos la guardamos. O peor aún, la tiramos. Y no entendemos que si este mundo va a cambiar, necesita empezar por nosotros. Amén. Entonces, si usted se siente que no tiene razón de vivir, bueno, por eso estamos, hoy es nuestro tercer día, y hoy como a las 9:30 de la noche, en cuanto llegue a la casa, le mando otro recordatorio para que se acuerde que hay que leer el tercer día. El primer día lo escucharon, 1,400 personas. Ya el día de ayer fueron 700. Vamos a ver cuántos llegamos. Pero usted llegue. ¿Sabe por qué estamos tratando de hacer esto? Ay, es que se le ocurrió al pastor una locura. No, es para que usted pueda encontrar el propósito de su vida. Pero lo interesante es que la vida nunca va a carecer de un sentido si usted se dedica a hacer estas dos simples cosas: a ser un buen ejemplo y amar a cada persona que Dios le ha puesto por delante. Su vida siempre va a tener sentido. Siempre va a usted decir, tiene sentido mi vida porque puedo amar a mi familia. Tiene sentido mi vida porque aún esa persona que me ha hecho daño. Hay una persona
que nosotros conocemos, que hace mucho daño, hasta el sol de hoy hace daño. Y cuando voy a orar, ¿sabe cuál es mi oración por esa persona? Señor, permíteme verlo en los cielos. Que el día que estemos allá en tu presencia, lo pueda ver a esa persona y decir, gracias, porque está ahí. Porque es un alma que no quiero que se vaya al infierno. Y podemos amar a esas personas. Entonces usted nunca va a andar por la vida diciendo, no tiene sentido mi vida. Porque ahí sí se va a cumplir el Salmo 138:8. ¿Sabe lo que dice? El Señor cumplirá su propósito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es mío, me pertenece. Amén. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Con este versículo, una vez más, de Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Por qué no vuelve a la persona que está a su lado y le dice esto conmigo? No seas vencido de lo malo. Vence con el bien al mal. Y usted se va a dar cuenta cómo nuestro mundo va a empezar a cambiar. Entonces, cuando usted sabe este secreto, tal vez es un padre que le ha ofendido. Y usted dice, no, yo no lo voy a vencer con lo malo, lo voy a vencer con lo bueno. Hoy estuve leyendo, me acuerdo cuando íbamos a la primera iglesia que asistíamos, el director tenía una lectura bíblica. Entonces cuando me tocaba a mí leer la lectura bíblica, siempre leía Romanos 12. Y hoy que estuve leyéndolo varias veces, yo digo, wow, este capítulo, ¿cuánto nos dice? No seas vencido de lo malo. Si tu enemigo tiene hambre, dice este capítulo, si tuviera sed, dale de beber, si tuviera hambre, dale de comer, como lo estábamos leyendo. Nos manda a ser diferentes. Entonces, ese es nuestro deber. Tenemos el deber de ser un ejemplo para esta sociedad. La iglesia, si usted algún día va a escuchar aquí hablar algo de política, créame, eso sería un error. Nuestro trabajo no es hablar de política. Me reuní con el superintendente de las Asambleas de Dios, el electo, y le dije eso, pastor, procuremos con diligencia que la iglesia nunca tenga una opinión política. La iglesia debe de tener una opinión moral que señala el camino por donde debe de ir la sociedad, no por donde debe de ir la política. Mire qué interesante que nosotros hablamos de esto. Y en algunas ocasiones allá en Osana Central tuve una experiencia. Alguien andaba recogiendo unas firmas por algo político y no sabíamos. Entonces llega alguien del partido, o sea, alguien que era afín al partido que estaba recogiendo las firmas, y llega molesto de su mismo partido y dice, mire pastor, aquí han dicho que son apolíticos, que no ponen banderas ni nada de eso. Y allá hay una persona que es de mi propio partido y está recogiendo firmas y yo no estoy de acuerdo con eso. Y le digo, mire qué bueno que usted no está de acuerdo, aunque sea de su partido, porque este lugar no es político. Este es un lugar donde se habla de la moralidad bíblica. ¿Sabe lo que tuvimos que hacer? Recuerdo que estaba con el pastor Raúl casualmente y bajamos y le dijimos a la persona, mire, este lugar vienen personas de uno y del otro lado. Y aún los que son del mismo partido suyo no les gusta esto. Y la persona dijo, está bien, guardó lo que tenía ahí, su listita, y se fue a sentar a la iglesia. Y asunto acabado. Porque no estamos para eso. Estamos para dar un señalamiento moral por dónde debe de ir la sociedad. Y si usted, y yo, ¿verdad? Claro, empezamos a practicar estos principios de Romanos capítulo 12, usted se va a dar cuenta que su familia, su trabajo, sus compañeros de trabajo, los jóvenes que están aquí, sus compañeros de clase, las personas que le rodean, van a decir verdaderamente, esta es una persona
ejemplo. Pablo le decía a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en espíritu, fe, amor, pureza. Y empezó a hablarle de todo lo que él necesitaba ser ejemplo, para que nadie pudiese tener en poco su juventud. Eso ocurre cuando hacemos lo que Dios nos está mandando. ¿Podemos decir amén? Sí.